Es su cumpleaños, señor. La voz era suave. Casi un susurro tembloroso ahogado por el implacable sonido de la lluvia torrencial que golpeaba con furia los enormes ventanales del lujoso y exclusivo restaurante, El Jardín. Alejandro Vargas, un hombre de 33 años atrapado en una silla de ruedas y en una vida que ya no sentía como suya, levantó lentamente la vista de su copa de champán, que permanecía intacta y llena de burbujas que morían sin celebración. Frente a él, completamente empapadas y temblando visiblemente de frío, se encontraban una joven mujer y una niña pequeña, cuyos ojos grandes y asombrados lo observaban con una inocencia pura que él había olvidado por completo que existía en el mundo. El pastel de cumpleaños, una opulenta obra de arte de chocolate belga y frambuesas frescas que él ni siquiera había pedido, descansaba en el centro de su mesa solitaria, un cruel monumento a su profundo aislamiento. Sí, respondió finalmente con un hilo de voz, la palabra son, ando áspera y extraña por la falta de uso. No sentía que hubiera absolutamente nada que celebrar. El mundo seguía girando, indiferente a su dolor. Pero él se había quedado permanentemente varado en el tiempo, anclado al recuerdo imborrable de su esposa y al fatídico accidente que le había arrebatado todo en un instante. La mujer, Sofía, le ofreció una sonrisa tímida y vacilante, un pequeño y frágil faro de luz en su interminable noche oscura. La niña, Clara, se escondió con rapidez detrás de las piernas de su madre, aferrándose con fuerza a su falda mojada. Alejandro sintió algo removerse en lo más profundo de su ser, una emoción desconocida y casi dolorosa que no era ni la habitual pena ni su constante amargura. Era una diminuta chispa de curiosidad, un impulso casi olvidado de conectar con otro ser humano, de romper el caparazón de apatía que él mismo había construido a su alrededor. Miró detenidamente a la pequeña Clara, cuyo rostro asomaba con una timidez conmovedora, y luego a Sof, y con acento agudo cuya innata dignidad brillaba con fuerza a pesar de sus ropas empapadas y su evidente y humilde precariedad, rompiendo una rutina de soledad autoimpuesta que se había extendido por años interminables, hizo un gesto con la mano hacia las sillas vacías de su amplia mesa. «Por favor», dijo, su voz sonando un poco más firme esta vez, sorprendiéndose a sí mismo. «Siéntense, afuera llueve demasiado fuerte como para esperar a que pase». Sofía pareció genuinamente sorprendida, sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y cautela. Miró nerviosamente a su alrededor, al ambiente opulento y casi intimidante del restaurante, a los camareros de guante blanco que se movían con eficiencia silenciosa, y a los otros comensales que los observaban con una disimulada y fría desaprobación. «No queremos molestar, señor». «De verdad», insistió ella, tirando suavemente de la mano de Clara para retroceder hacia la puerta. Pero Alejandro fue extrañamente insistente. «No es ninguna molestia. Al contrario, nadie debería pasar un cumpleaños completamente solo, ¿verdad?», dijo la última parte mirando directamente a la niña, quien le devolvió una pequeña y vacilante sonrisa que fue como un rayo de sol, atravesando las densas nubes de su melancolía. «Una sopa caliente para la pequeña. Y algo para usted, invito yo. Si te gusta este tipo de contenido no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas». Se sentaron con una vacilación casi dolorosa que delataba su profunda incomodidad. El contraste entre sus ropas humildes y húmedas y la elegancia inmaculada del mantel de lino blanco era palpable, una barrera invisible pero poderosa entre sus mundos. Sofía colocó a Clara en una de las sillas de terciopelo, tratando de secar su cabello mojado con una servilleta de tela que se sentía demasiado lujosa para tal propósito. El silencio que se instaló entre ellos era denso y pesado, cargado de preguntas no formuladas, de juicios silenciosos de los demás comensales y de dos universos que colisionaban de forma inesperada. Alejandro no sabía qué decir, cómo iniciar una conversación normal. Hacía tanto tiempo que no compartía una mesa con nadie que no fuera su controladora tía Elena, y sus conversaciones siempre giraban en torno a los negocios y a las obligaciones que él detestaba. «¿Cómo te llamas?», le preguntó finalmente a la niña, su propia voz sonando extraña y lejana para sus oídos. «Clara Bertín», respondió ella en un susurro apenas audible, escondiendo de nuevo su rostro en el hombro de su madre. Sofía intervino,
visiblemente agradecida por el intento de romper el hielo. Se llama Clara. Y yo soy Sofía. Muchas gracias por esto, señor. Alejandro, la interrumpió él suavemente, casi con timidez. Llámame Alejandro. Un camarero se acercó a la mesa con una actitud rígida y distante, visiblemente contrariado por la presencia de las recién llegadas. Tomó la orden con una eficiencia fría, sin dignarse a dirigirles la mirada. Esto es un error garrafal, pensó Sofía, sintiendo una oleada de pánico. No pertenecemos aquí. Justo cuando una sopa caliente, aromática y humeante llegaba para Clara, la imponente puerta del restaurante se abrió de nuevo, dando paso a una figura alta, elegante y autoritaria. Era Elena Durán, la tía de Alejandro, vestida con un traje de diseñador de un color gris metálico y un aire de poder que hacía que todo el personal se pusiera firme a su paso. Su sonrisa, perfectamente maquillada y practicada, se congeló en sus labios al ver la insólita escena en la mesa de su sobrino. Sus ojos, fríos y calculadores como el acero, recorrieron a Sofía y a Clara de arriba abajo en una fracción de segundo, juzgando sus ropas mojadas, su aspecto humilde, su mera existencia en aquel lugar tan exclusivo. Se acercó a la mesa con pasos medidos y seguros, su perfume caro y abrumador invadiendo el aire a su alrededor. Alejandro, querido, qué sorpresa tan peculiar, dijo, su tono falsamente dulce, aunque sus ojos no sonreían en absoluto. No sabía que tenías compañía. ¿No me presentas a tus amigas? La palabra amigas salió de sus labios con un matiz de desdén y sarcasmo apenas disimulado, como si fuera algo sucio. Alejandro se tensó visiblemente en su silla, el breve momento de paz hecho añicos. Tía Elena. No te esperaba, murmuró, sintiéndose de repente como un niño pequeño al que acaban de pillar haciendo una travesura. Ellas son Sofía y su hija, Clara. Se estaban refugiando de la lluvia. Elena ni siquiera se dignó a mirar a Sofía directamente. Su atención se centró por completo en su sobrino, su mirada transmitiendo una clara y gélida desaprobación. «Qué amable de tu parte, como siempre», comentó, su voz goteando ironía. Sofía sintió como el calor de la humillación le subía por el cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. Las palabras de Elena, aunque formalmente dirigidas a Alejandro, habían sido cuchillos afilados lanzados directamente contra ella y su hija. Se levantó de inmediato, su cuerpo actuando por instinto de protección, tirando de Clara con una suavidad que contradecía la urgencia que sentía. «Tiene razón. Lo sentimos mucho. Ya nos íbamos», dijo con la voz temblorosa, luchando con todas sus fuerzas por mantener la compostura y no dejar que su rabia y su vergüenza se notaran. No iba a permitir que nadie la viera derrumbarse, y menos aquella mujer arrogante y cruel. Pero Alejandro, por primera vez, en mucho tiempo, sintió una poderosa oleada de rebeldía surgiendo desde su interior. «No se van a ninguna parte», afirmó con rotundidad, su voz resonando con una autoridad inesperada que sorprendió a todos, incluido a él mismo. «Son mis invitadas, tía. Y se quedarán a cenar conmigo». Elena lo miró fijamente, una de sus cejas perfectamente arqueadas levantándose con incredulidad y enfado. Una batalla silenciosa y cargada de tensión se libró entre ellos en cuestión de segundos. «No seas completamente ridículo, Alejandro», siseó ella en voz baja, inclinándose hacia él para que nadie más la oyera. «Mira el estado deplorable en el Parque Doroseli. Están causando una escena. La gente nos mira». Él no apartó la vista, sosteniendo su mirada helada. «Que miren. Por una vez en mi vida, estoy haciendo algo que siento que es correcto, no algo que tú has planeado meticulosamente para mí». Con una mirada de puro veneno dirigida a Sofía, una mirada que prometía consecuencias, Elena se dio la vuelta y se dirigió con paso firme al maitre d', que esperaba a una distancia prudencial, observando la escena con nerviosismo. Aunque hablaba en voz baja, su tono era tan cortante y autoritario, que algunas de sus palabras llegaron nítidamente hasta la mesa, como fragmentos de hielo. «Asegúrese de que esa mujer y su hija no vuelvan a perturbar la paz de mi sobrino nunca más», ordenó con frialdad. «Y envíe la cuenta de todo esto directamente a mi despacho. No quiero que Alejandro se preocupe por estos pequeños gastos imprevistos y caritativos». La frase fue una bofetada en toda regla,
una forma deliberada y cruel de reducir el gesto de Alejandro a un simple capricho infantil, y de etiquetar a Sofía como una carga financiera, una pedigüeña. Sofía lo escuchó todo. Cada palabra fue como una pequeña astilla de cristal, clavándose dolorosamente en su orgullo ya herido. Se sentó de nuevo, no porque quisiera quedarse, sino porque sus piernas de repente se sentían débiles y temblorosas. Se sentía expuesta, juzgada y profundamente humillada. Quería desaparecer, volverse invisible. Clara, completamente ajena a la densa tensión que se respiraba, comía su sopa con avidez, haciendo pequeños y adorables ruidos de satisfacción. Por un momento Sofía se ancló a esa imagen, a la inocencia radiante de su hija. Era por ella que tenía que ser fuerte y soportar aquella situación. Algo estaba a punto de romperse. «De verdad, Alejandro, deberíamos irnos», susurró Sofía, incapaz de levantar la mirada del plato intacto de comida que tenía delante. La cena, que momentos antes parecía un lujo inesperado y un regalo del cielo, ahora se sentía como ceniza en su boca, imposible de tragar. «No quiero causarle más problemas con su tía. Ella tiene razón, no pertenecemos a este lugar». Alejandro la miró, y en sus ojos cansados vio un claro reflejo de su propia desesperanza, de su propia jaula dorada. Pero también vio una fuerza y una dignidad que él había perdido hacía mucho tiempo. «El problema no es usted, Sofía. El problema es ella», dijo con una convicción que lo sorprendió profundamente. «Por favor, quédense. Se lo pido. Al menos hasta que Clara termine su sopa y la lluvia amaine un poco más. No puedo permitir que esta mujer me intimide de esta manera», pensó él con una determinación creciente. «No esta vez. No con ellas». Era un pequeño acto de desafío, casi insignificante en el gran esquema de su vida controlada, pero para él se sentía como mover una montaña. Sofía dudó, atrapada entre su orgullo herido y la genuina súplica en la mirada de aquel hombre solitario. Finalmente, asintió débilmente. Decidió ignorar las miradas curiosas y juzgadoras de los otros comensales, y la presencia gélida de Elena, que los observaba desde la barra del bar como un halcón vigilando a su presa. Lentamente, la conversación comenzó a fluir. ¿Pero podría este frágil puente sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? Mientras hablaban, Alejandro se dio cuenta de algo asombroso. Estaba sonriendo. No era la máscara vacía y forzada que solía usar en eventos sociales o reuniones de negocios, sino una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Se encontró escuchando atentamente la historia de Sofía, una historia de lucha constante y resiliencia silenciosa, de trabajos precarios y sueños aplazados por la llegada de su hija. No había ni un ápice de autocompasión en su voz, solo una determinación tranquila y una fuerza interior que él admiraba profundamente. Ella no le pidió nada, no insinuó ninguna necesidad, no se quejó de su suerte. Simplemente compartió un trozo de su vida con él, con una naturalidad y una confianza que lo desarmaron, como si fueran viejos amigos reencontrados. Clara, ya sintiéndose más confiada y segura, le mostró un pequeño dibujo que había hecho en una servilleta de papel, con un lápiz de colores que su madre siempre llevaba en el bolso. Era un garabato adorable de 3 figuras. Una era grande, una mediana y una pequeña, todas sonriendo bajo un sol radiante y amarillo. «Somos nosotros», dijo la niña con un orgullo contagioso, señalando las figuras una por una. Alejandro sintió un nudo apretado en la garganta. La sencillez y la pureza de aquel gesto lo conmovieron más que cualquier regalo caro o palabra de consuelo que hubiera recibido en años. «Es un dibujo precioso, Clara», dijo con total sinceridad. «Deberías ser una gran artista». La conversación fluyó de una manera tan natural e inesperada que parecía casi un sueño. Alejandro se encontró hablando de su antigua pasión por la arquitectura, de los edificios innovadores y sostenibles que soñaba con diseñar antes del accidente que lo cambió todo. Habló de viajes a lugares remotos que ahora nunca haría, de planes y bocetos que se habían quedado guardados en un cajón, acumulando polvo y tristeza. Sofía lo escuchaba con una empatía profunda y silenciosa que no buscaba compadecerlo sino simplemente entenderlo. «Nunca es tarde para soñar de nuevo, Alejandro», le dijo ella con una sencillez que lo desarmó por completo. «A veces los planos solo necesitan ser redibujados, no desechados por completo». Sus palabras fueron como un bálsamo suave para heridas que él creía incurables y permanentes.
Quizás tiene razón, pensó Alejandro, sintiendo una extraña ligereza en su pecho. Quizás no todo está completamente perdido para mí. Mientras hablaban se dio cuenta de que Sofía no lo miraba como a un inválido o a un millonario al que adular. Lo miraba simplemente como a un hombre, una persona con una historia, con sentimientos y con un dolor visible. Por su parte, él no veía en ella a una mujer necesitada o a una víctima, sino a una persona de una fortaleza admirable, una madre luchadora que anteponía el bienestar de su hija a todo lo demás. La presencia de Clara llenaba el espacio de una vida que la mansión de Alejandro no había conocido en años. Fue entonces cuando ocurrió, en medio de una anécdota agridulce sobre su esposa. Una lágrima solitaria y traicionera se deslizó por la mejilla de Alejandro, tomándolo por sorpresa. Rápidamente, con un gesto casi avergonzado, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta para buscar algo con que secarla antes de que alguien más la notara. Sacó un delicado y exquisito pañuelo de seda blanca, que parecía casi luminoso bajo las luces del restaurante. Estaba finamente bordado a mano en una esquina con dos iniciales entrelazadas, LV. Lo presionó contra su ojo por un instante, un gesto automático, casi un ritual, cargado de un dolor profundo y antiguo que nunca se iba. Sofía notó el movimiento y la elegancia del objeto. Vio las iniciales, la calidad superior de la tela, y comprendió al instante que no era un simple trozo de tela, sino algo con un valor sentimental inmenso, un tesoro personal. Vio cómo los dedos de Alejandro se aferraban a él, como si fuera un ancla en medio de una tormenta de recuerdos dolorosos. No dijo nada, no quería invadir su privacidad en un momento tan vulnerable, pero su corazón se encogió de compasión por aquel hombre, cuya tristeza era tan palpable como la silla de ruedas en la que estaba sentado. Este objeto significa todo para él, pensó ella, con una certeza absoluta. Probablemente era de alguien a quien amaba con toda su alma. Alejandro guardó el objeto rápidamente en su bolsillo, pero el gesto no pasó desapercibido. La cena improvisada, cargada de tensión y de momentos de inesperada conexión, llegó a su fin. La lluvia torrencial había disminuido hasta convertirse en una llovizna fina y persistente. Elena se acercó a la mesa, su paciencia claramente agotada, y su rostro una máscara de fría impaciencia. Bueno, creo que ya es hora de que todo el mundo se vaya a su respectiva casa, anunció con un tono que no dejaba lugar a la discusión. Alejandro, tienes que descansar. Y ustedes, dijo dirigiéndose a Sofía y Clara con desdén. Seguro que tienen un largo y húmedo camino por delante. Sofía se levantó, esta vez con más firmeza, su dignidad restaurada. Sí, por supuesto, muchas gracias por todo, Alejandro, ha sido un verdadero placer conocerle. El placer ha sido completamente mío, respondió él, y lo dijo con una sinceridad que le dolió en el alma. Sintió una punzada de pánico al pensar en volver a su soledad, al silencio sepulcral de su enorme y vacía casa. Quería desesperadamente pedirle a Sofía su número de teléfono. Una forma de volver a verla, una excusa para romper su aislamiento, pero la mirada fulminante y amenazadora de su tía lo paralizó por completo. En su lugar, sacó su cartera. Tome, por favor, para un taxi, y para lo que necesiten. Le tendió varios billetes de alto valor. Sofía dudó. Odiaba aceptar dinero, iba en contra de todos sus principios de autosuficiencia. Pero entonces miró a Clara, que empezaba a bostezar, y pensó en el frío y la humedad de la noche. Mientras Sofía ayudaba a Clara a ponerse su pequeño abrigo rosa, Alejandro maniobró su silla de ruedas con una agilidad que sorprendió a su tía para acompañarlos hasta la puerta. Elena caminaba a su lado como una guardiana implacable, asegurándose de que la despedida fuera lo más breve y definitiva posible. En la entrada del restaurante, el aire fresco y húmedo de la noche los golpeó, trayéndolos de vuelta a la cruda realidad. Gracias de nuevo, Alejandro, dijo Sofía, mirándolo directamente a los ojos, intentando transmitirle toda su gratitud con la mirada. Por su amabilidad. Y feliz cumpleaños, de verdad. Él simplemente asintió, incapaz de articular palabra. Se sentía frustrado, impotente, furioso consigo mismo. Había dejado que su tía ganara una vez más, como siempre. Vio cómo Sofía tomaba la mano de Clara y salía a la acera mojada, convirtiéndose en dos siluetas que se alejaban rápidamente bajo las brillantes y anónimas luces de la ciudad.
Se quedó allí, observando hasta que aparecieron en la parte trasera de un taxi. Cuando finalmente se dio la vuelta, el rostro de Elena era una máscara de furia contenida y gélida. «Nunca vuelvas a hacerme algo así», le espetó en un siseo bajo y peligroso. «No delante de mis conocidos, no en un lugar como este. ¿Ha quedado claro?» Alejandro no respondió, simplemente se dirigió hacia la salida, sintiendo el peso de su soledad caer sobre él con más fuerza que nunca. Pero algo había cambiado para siempre. En el taxi de vuelta a su pequeño y modesto apartamento en las afueras, Sofía intentaba procesar la montaña rusa de emociones de la extraña noche que habían vivido. Pasó de la desesperación bajo la lluvia a la opulencia de un restaurante de lujo, y de la inesperada amabilidad de un extraño a la hostilidad cruel y directa de su tía. Era un torbellino que la dejó completamente agotada. Clara se había quedado profundamente dormida en su regazo, su pequeña cara relajada y en paz. Mientras la acomodaba con cuidado para que no se despertara, su mano rozó algo suave y liso en el asiento de cuero. Al principio pensó que era una servilleta de tela que se había traído sin querer, pero al tomarlo, sintió la suavidad inconfundible y la ligereza de la seda pura. Lo levantó a la tenue luz de las farolas que entraba por la ventanilla del coche. Era el delicado objeto blanco, inmaculado, con las elegantes iniciales bordadas en hilo de plata. Alejandro debía haberlo dejado caer sin darse cuenta al sacar la cartera o durante su conversación. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo su textura fina y el leve perfume que aún conservaba, una mezcla sutil de colonia masculina cara y algo vagamente floral, un eco de un pasado feliz. «Tengo que devolvérselo», pensó de inmediato sin un atisbo de duda. No era solo una cuestión de honestidad. Sentía, con una certeza absoluta, que ese objeto era increíblemente importante para él. «¿Pero qué voy a hacer?», se preguntó a sí misma en un susurro, mientras el taxi avanzaba por las calles mojadas y desiertas de la ciudad. Guardó el objeto con sumo cuidado en el bolsillo interior de su bolso, como si fuera un tesoro frágil y precioso. Sabía que encontrar a Alejandro Vargas no sería nada fácil. Era un hombre inmensamente rico, probablemente protegido por capas y capas de seguridad, asistentes personales, y por supuesto por su temible y controladora tía. ¿Cómo podría una mujer como ella, sin contactos, sin recursos, sin ninguna influencia, llegar hasta él? Podría simplemente olvidarlo, seguir con su vida. Nadie, excepto ella, sabría que lo tenía. Pero la imagen de la infinita tristeza en los ojos de Alejandro al tocar aquel trozo de tela, se había grabado a fuego en su mente. No podía quedárselo, sería como robarle un recuerdo sagrado, un pedazo de su alma rota. «Encontraré la manera», se prometió a sí misma con una determinación que la sorprendió. «No sé cómo, pero lo haré». Esa decisión, tomada en la intimidad de un taxi a altas horas de la noche, se convirtió en su misión personal. Ya no se trataba solo de devolver un objeto perdido. Se trataba de un acto de decencia fundamental, de honrar la frágil conexión que habían compartido, por breve que fuera. Se trataba de demostrarse a sí misma que, a pesar de las apariencias y de las insalvables barreras sociales, la bondad y la integridad todavía existían. Mientras tanto, en una mansión fría, inmensa y silenciosa en el exclusivo barrio de Salamanca, Alejandro Vargas estaba sentado solo en su biblioteca. Su moderna silla de ruedas parecía un objeto insignificante en la inmensidad de la habitación, rodeada de miles de libros encuadernados en cuero que no había tocado en años. El fuego crepitaba en la enorme chimenea de mármol, pero sus llamas no lograban calentar el vacío glacial que sentía en el pecho. Su tía le había dado un sermón exhaustivo durante todo el camino a casa, una diatriba llena de advertencias sobre cazafortunas sin escrúpulos y gente de baja calaña, que solo buscaban aprovecharse de su vulnerabilidad y su dinero. Él la había escuchado en un silencio tenso, demasiado cansado y emocionalmente agotado como para discutir. Ahora, en la profunda soledad de la noche, las palabras venenosas de Elena se mezclaban en su mente con el recuerdo vívido de la sonrisa inocente de Clara y la mirada cálida y comprensiva de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo más que una apatía paralizante. Sentía una compleja mezcla de ira impotente hacia su tía y una extraña y naciente esperanza que le asustaba. ¿Y si Sofía no era como Elena la describía?
¿Y si era simplemente una buena persona que se había cruzado en su camino por una simple y maravillosa casualidad? La idea era tan tentadora como peligrosa para la precaria paz que había construido. Elena Durán, por su parte, no era una mujer que dejara nada al azar. Desde su propio despacho, una fortaleza de orden y control en otra ala de la mansión, ya estaba tomando medidas drásticas. Hizo una llamada a su investigador privado de confianza, un hombre discreto y eficiente que había usado en otras ocasiones. «Te enviaré una fotografía de la cámara de seguridad del restaurante», dijo con su voz gélida y precisa, sin el más mínimo rastro de emoción. «Quiero que sepas absolutamente todo sobre una mujer que se hace llamar Sofía y su hija. Dónde vive, de qué trabaja, con quién se relaciona, cualquier trapo sucio que puedas encontrar en su pasado, por insignificante que parezca. Y quiero toda la información en mi escritorio para mañana por la mañana». No iba a permitir bajo ninguna circunstancia que una completa desconocida sin importancia pusiera en peligro el férreo control que tanto le había costado establecer sobre la vida y la inmensa fortuna de Alejandro. «Nadie se interpondrá en mi camino», pensó mientras colgaba el teléfono con un gesto decidido. Especialmente no una mujer desesperada con una niña a cuestas, buscando un boleto de lotería. Consideraba a Sofía una amenaza directa, no por amor o celos, sino por puro y frío cálculo financiero. Su plan era simple: desenterrar cualquier cosa que pudiera usar para desacreditar a Sofía a los ojos de Alejandro, para pintarla como la oportunista que ella estaba convencida de que era. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una nueva y férrea determinación. Vistió a Clara con esmero, le preparó su desayuno favorito y la dejó en la modesta pero acogedora guardería de su barrio. Luego, con el objeto de seda guardado de forma segura en su bolso, como un amuleto, se dirigió de nuevo al centro de Madrid. Su primer y único destino era el restaurante El Jardín. Tenía la ingenua esperanza de que el personal se acordara de ella y pudiera darle alguna información, cualquier pista, sobre cómo contactar a Alejandro. Llegó, justo cuando estaban preparando el local para el ajetreado servicio del almuerzo. El mismo maître d'hôtel de la noche anterior estaba en la puerta, puliendo una copa de vino con un paño blanco. Al verla acercarse, su rostro se transformó en una máscara de fría y ensayada hostilidad. «Buenos días», dijo Sofía, tratando de que su voz sonara segura y firme. «Estuve aquí anoche cenando con el señor Alejandro Vargas. Creo que olvidó algo importante y me gustaría mucho devolvérselo». El hombre ni siquiera la dejó terminar la frase. «El señor Vargas no desea ser molestado bajo ningún concepto», respondió de forma cortante y definitiva. «Y tenemos instrucciones muy claras de no permitirle la entrada a este establecimiento». «¿Instrucciones?», preguntó Sofía, completamente confundida. «¿De quién?». El maître d' la miró con una condescendencia insultante. «Su tipo de gente no encaja aquí, señorita. Le ruego que no insista». «Pero usted no lo entiende», insistió Sofía, su voz ahora teñida de una creciente desesperación. Sentía que el tiempo se agotaba, que una puerta se estaba cerrando para siempre. «Esto es suyo, es realmente importante para él». Sacó el objeto de su bolso con manos temblorosas, mostrándoselo como una prueba irrefutable de sus buenas intenciones. «Mire, tiene sus iniciales. Solo quiero asegurarme de que lo recupere. Es lo correcto». El maître d' apenas le dedicó una mirada de desdén al delicado objeto. «Puede dejarlo en recepción si quiere, y nos aseguraremos de que lo reciba», dijo con un tono que dejaba meridianamente claro que el objeto probablemente acabaría en el primer cubo de basura que encontrara. «No», respondió Sofía con una firmeza que no sabía que poseía, una fuerza nacida de la injusticia que estaba sufriendo. «Tengo que dárselo en persona. Se lo prometí a mí misma». El hombre suspiró con una exasperación teatral. «Mire, señorita, la señora Durán fue muy específica. No podemos darle ninguna información personal sobre nuestros clientes. Es nuestra política de privacidad. Ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo que hacer». Se dio la vuelta bruscamente, dándole la espalda y terminando la conversación de la forma más humillante posible. Sofía se quedó sola en la acera, sintiéndose increíblemente pequeña, invisible e impotente. Había chocado contra el primer muro, y era más alto y más sólido de lo que jamás había imaginado.
Decepcionada pero no completamente derrotada, Sofía se alejó lentamente del restaurante. Se sentó en un banco de una plaza cercana, para intentar ordenar sus pensamientos y calmar su corazón acelerado. ¿Cuál era su siguiente paso? El camino directo estaba bloqueado. No conocía el apellido de Alejandro, pero recordaba perfectamente que su tía lo había llamado sobrino. El apellido de ella era Durán. Podría ser esa una pista valiosa. Sacó su viejo teléfono móvil, cuya pantalla estaba ligeramente rota, y comenzó a buscar en internet con los pocos datos que tenía. Millonario Madrid Alejandro tía Durán. Los resultados no tardaron en aparecer, abrumándola por completo. Artículos de revistas de sociedad, noticias de economía sobre un vasto imperio empresarial, fotografías de eventos benéficos de alto postín. Y allí estaba él, en docenas de fotos, Alejandro Vargas, el único y atormentado heredero del imperio constructor Vargas, postrado en una silla de ruedas tras un trágico accidente de coche en el que falleció su esposa, la aclamada y querida artista Lidia Vega. Su tía y apoderada legal, la todopoderosa Elena Durán. La información la golpeó como una ola de agua fría. No era solo un hombre rico, era una de las personas más ricas, influyentes y conocidas de toda España. Esto es mucho más grande de lo que pensaba, se dijo a sí misma, sintiendo un escalofrío de vértigo recorrerle la espalda. La mansión que aparecía en las fotos era una fortaleza impenetrable. La brecha entre sus mundos era un abismo insondable. A pesar del miedo y la duda que amenazaban con paralizarla, la nueva información también le dio un objetivo claro y concreto: la mansión Vargas, o al menos, el mundo que la rodeaba. Sabía que no podía simplemente presentarse en la puerta y llamar al timbre. Necesitaba un plan, una estrategia. Pasó el resto del día investigando frenéticamente, leyendo todo lo que pudo encontrar sobre la familia Vargas y sus empresas. Descubrió que la fundación benéfica de la familia, ahora dirigida con mano de hierro por Elena, iba a celebrar un pequeño evento de prensa en la entrada de sus oficinas centrales en tan solo 2 días. No era la mansión, pero era una oportunidad, una pequeña grieta en el muro. Quizás podría acercarse a Alejandro allí, en un entorno más público y concurrido, donde la influencia directa de su tía podría ser menor. Es un plan increíblemente arriesgado, pensó, mordiéndose el labio con nerviosismo. Podrían echarme o humillarme de nuevo delante de todo el mundo. Pero era su única opción, su única carta. Se aferró a esa pequeña y frágil esperanza con todas sus fuerzas. Esa noche, mientras acostaba a Clara, miró el objeto una vez más. Se había convertido en algo más que un simple objeto olvidado. Era un símbolo de su propia determinación, una prueba de que no se dejaría intimidar por el dinero o el poder. Representaba una promesa que se había hecho a sí misma. Pero qué horrores le esperaban en ese evento. Elena revisó el informe del investigador con una lenta y maliciosa sonrisa de satisfacción. La vida de Sofía era, tal y como había esperado, un deprimente registro de dificultades y precariedad. Trabajos temporales mal pagados, un antiguo novio que la abandonó cobardemente al saber del embarazo, un pequeño apartamento alquilado en un barrio obrero. No había nada verdaderamente escandaloso, pero el investigador, siguiendo las sutiles instrucciones de Elena, había redactado el informe de manera que cada dificultad pareciera un fracaso personal, cada lucha una muestra de inestabilidad y desesperación. «Perfecto», murmuró Elena para sí misma, pasando las páginas con deleite. «Esto es exactamente lo que necesito para apagar esta pequeña chispa». Resaltó con un marcador amarillo las partes que hablaban de sus deudas y su precaria situación económica. Con esas piezas podría construir fácilmente la narrativa de una cazafortunas calculadora y desesperada. Le presentaría el informe a Alejandro a la mañana siguiente, justo antes del evento de prensa. Lo haría dudar, sembraría la semilla de la desconfianza en su mente vulnerable. Estaba segura de que la frágil conexión que había visto nacer entre ellos se marchitaría bajo el peso de esas pruebas. Creía tener el control total de la situación, pero subestimaba 2 cosas: la profunda decencia de Sofía y la pequeña pero tenaz chispa de rebelión que ella misma había encendido en el corazón de su sobrino. El día del evento de prensa de la fundación, el aire estaba cargado de una formalidad tensa y de los flashes intermitentes de las cámaras de los periodistas acreditados. Sofía llegó con el corazón en un puño, sintiéndose completamente fuera de lugar entre los trajes caros y las sonrisas ensayadas.
Se mantuvo en el borde de la multitud, buscando con la mirada una oportunidad, por pequeña que fuera, de ver a Alejandro. Pero antes de que pudiera siquiera intentarlo, la figura imponente de Elena se materializó frente a ella, bloqueando su camino como una muralla de hielo. «Señorita Ramos», dijo Elena, su voz un susurro venenoso que nadie más podía oír. «Admiro su persistencia. Es casi conmovedora. Pero este juego se ha terminado». Con un gesto sutil, 2 guardias de seguridad se acercaron, flanqueando a Sofía. «Le ruego que acompañen a esta señorita a la salida. Claramente se ha equivocado de lugar. Este es un evento privado». La humillación fue rápida, silenciosa y brutal. Los guardias la tomaron suavemente por los brazos, y la escoltaron hacia la calle. Ante la mirada indiferente de los invitados, se sentía como una criminal, expulsada sin contemplaciones. Las lágrimas de frustración y vergüenza le quemaban los ojos. Mientras se alejaba por la acera, derrotada, una voz áspera pero amable la detuvo. «Señorita». Era un hombre mayor, con ropa de jardinero y manos curtidas por la tierra. «Mi nombre es Javier. Llevo 30 años trabajando para esta familia. Tenga mucho cuidado con ella. Es veneno puro». Javier la llevó a una pequeña cafetería cercana, lejos de las miradas curiosas. Le contó historias que confirmaban los peores temores de Sofía. Habló de cómo Elena había aislado a Alejandro sistemáticamente tras el accidente, despidiendo a todo el personal que le tenía un afecto genuino, y reemplazándolo por gente leal solo a ella. Controla sus llamadas, su correo, sus visitas. Lo tiene en una prisión dorada, convenciéndolo de que es por su propio bien, mientras ella maneja los hilos de su imperio y de su vida. Las palabras de Javier eran la primera prueba externa, la primera grieta en la narrativa de Elena. Le dio a Sofía una pieza de información crucial: la rutina del fisioterapeuta de Alejandro, Carlos, un joven que, según Javier, todavía tenía un alma decente. Él es el único que pasa tiempo a solas con el señorito Alejandro. Quizás él pueda ayudarla. Esa pequeña conversación, ese acto de valentía de un hombre común, reavivó la llama de la esperanza en el corazón de Sofía. No todo estaba perdido. Tenía un nuevo camino, una nueva estrategia. Gracias, Javier. Muchas gracias, dijo Sofía, sintiendo una oleada de gratitud por aquel inesperado aliado. Ahora sabía que no estaba luchando sola contra un fantasma. Había una verdad que desenterrar, y por fin tenía una pista de por dónde empezar a cavar. Pero, ¿se atrevería Carlos a desafiar a la mujer más poderosa que conocía? Mientras tanto, en una sala de reuniones aséptica y lujosa, Elena ponía en marcha la siguiente fase de su plan, la más cruel de todas. Le entregó a Alejandro una carpeta pulcramente encuadernada, el informe del investigador privado, convenientemente editado y retorcido para presentar la peor versión posible de Sofía. «Alejandro querido, lamento tener que mostrarte esto», dijo con un tono de falsa pena, «pero mi deber es protegerte. Hice que investigaran a esta mujer, por precaución». Alejandro leyó las páginas con una creciente sensación de náuseas. El informe pintaba a Sofía como una estafadora profesional, una mujer con un historial de acercarse a hombres vulnerables, una madre que usaba a su propia hija como cebo. Cada dificultad de su vida era presentada como una mentira, cada lucha como una actuación. Como puedes ver, sus deudas, su inestabilidad, todo apunta a un patrón muy claro. Vio tu nombre en los periódicos, supo de tu tragedia y vio una oportunidad de oro. Cada palabra de Elena era un veneno lento, diseñado para infectar el recuerdo del encuentro en el restaurante, para convertir la bondad en cálculo y la conexión en manipulación. Alejandro sintió cómo la duda se apoderaba de él, una niebla fría que enturbiaba sus pensamientos. ¿De verdad? ¿Podría ser todo una mentira?, se preguntó, el corazón encogido. Elena vio la confusión en sus ojos y supo que había acertado. La semilla de la desconfianza había sido plantada. Los días siguientes fueron una tortura para Alejandro. La imagen de Sofía luchaba en su mente contra la versión monstruosa que Elena le había presentado. ¿Era una víctima de las circunstancias o una depredadora calculadora? No sabía qué creer. Elena, aprovechando su confusión, aumentó la presión, llenando sus días de reuniones de negocios sin sentido y recordatorios constantes de la traición de Sofía. Tienes que ser fuerte, Alejandro. El mundo está lleno de gente así,
no puedes permitir que tu buen corazón sea tu debilidad. Mientras tanto, Sofía intentaba desesperadamente contactar a Carlos, el fisioterapeuta. Lo esperó varias veces cerca de la mansión, pero los horarios que Javier le había dado parecían haber cambiado. Se sentía frustrada, estancada. Decidió escribir una carta, una simple y honesta explicación de la situación, y se la entregó a Javier con la esperanza de que él pudiera hacérsela llegar a Carlos. En la carta, no pedía nada para ella. Solo pedía que le devolvieran el objeto a Alejandro. Es un recuerdo de su esposa. Por favor, asegúrese de que lo recupere. Es lo único que importa. Pero los días pasaban y no había respuesta. La esperanza comenzaba a desvanecerse de nuevo, reemplazada por la cruda realidad de los muros que la rodeaban. ¿Llegaría su mensaje a su destino, o se perdería en la red de control de Elena? El golpe de gracia de Elena no se hizo esperar. Unos días después, usando sus contactos en la prensa amarilla, filtró una versión aún más sensacionalista y dañina del informe del Investigador. Sofía se despertó una mañana y vio su rostro en la portada de una revista de gran tirada, junto a un titular cruel y gigantesco. La oportunista de la Plaza de España, madre soltera acorrala al trágico millonario Vargas. El artículo era un tejido de medias verdades y mentiras descaradas. Citaba fuentes cercanas a la familia, que la describían como una mujer desesperada y peligrosa. La humillación fue pública, total y devastadora. En el pequeño supermercado de su barrio, sintió las miradas de sus vecinos, las cuchilladas de sus susurros. Su mundo se encogió, su reputación fue destrozada. Se encerró en su pequeño apartamento, abrazando a Clara, sintiendo que se ahogaba en una vergüenza que no merecía. Me ha destruido, pensó, con el corazón roto en 1000 pedazos. Ha ganado. No puedo luchar contra esto. La desesperación era un pozo oscuro y profundo, y sentía que se hundía en él sin remedio. Todo parecía perdido. El poder de Elena parecía absoluto e invencible. Esa noche, en la oscuridad silenciosa de su pequeño salón, mientras recogía las cosas de su bolso para preparar el día siguiente, algo cayó sobre la mesa con un suave susurro. Era el delicado pañuelo de seda blanca, que había permanecido olvidado en un bolsillo interior durante los últimos días de angustia. Lo tomó entre sus manos, y la suavidad de la tela, la elegancia de las iniciales bordadas, LV, le recordaron la promesa que se había hecho a sí misma. Le recordaron la tristeza en los ojos de Alejandro, la conexión genuina que habían compartido, por breve que fuera. No era la mujer que describían los periódicos. No era una oportunista, era una persona honesta a la que estaban intentando destruir. Y de repente, la desesperación se transformó en una rabia fría y clara. No iba a permitirlo, no iba a dejar que Elena ganara, no iba a dejar que las mentiras se convirtieran en su verdad. Se levantó, con una nueva determinación ardiendo en sus ojos. Cogió el teléfono y llamó a sus pocas pero leales amigas, las madres de la guardería de Clara, sus vecinas. Les contó todo, sin omitir un solo detalle humillante. Voy a ir a la Plaza Mayor, les dijo, su voz firme y decidida. Voy a contar la verdad. Aunque solo me escuche una persona, no voy a esconderme más. Su pequeña red de apoyo no dudó ni un segundo. No estarás sola, Sofía, iremos contigo. El plan, audaz y desesperado, estaba en marcha. Mientras tanto, la carta de Sofía, gracias a la astucia de Javier, finalmente había llegado a manos de Carlos. El fisioterapeuta la leyó en secreto, con el corazón encogido. Las palabras sencillas y honestas de Sofía contrastaban brutalmente con las historias venenosas que Elena le contaba a Alejandro cada día. Carlos veía el deterioro de su paciente, no solo físico sino anímico. Veía cómo se hundía de nuevo en la apatía, convencido de que el mundo era un lugar hostil y traicionero. La carta y el pequeño objeto que la acompañaba eran la prueba que necesitaba. Decidió arriesgarlo todo. Durante la siguiente sesión de fisioterapia, mientras Elena estaba en una reunión, Carlos se acercó a Alejandro. «Señor Vargas», dijo en voz baja, «creo que esto es suyo». Una mujer llamada Sofía me pidió que se lo entregara. Le dio la carta y el objeto. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. El tacto de la seda familiar, el aroma casi imperceptible de su esposa, la caligrafía sincera de Sofía,
o se unió en su mente como las piezas de un rompecabezas. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Elena le había mentido, había manipulado todo. Sofía era inocente. Una furia helada, una furia que no había sentido en años, reemplazó a la apatía. ¿Dónde está ella, Carlos?, preguntó, su voz llena de una urgencia que asustó al joven. Necesito encontrarla, ahora. Carlos, viendo la resolución en los ojos de Alejandro, supo que tenía que actuar. ¿Pero cómo? Elena controlaba cada movimiento. Fue entonces cuando Alejandro, con una lucidez nacida de la ira, recordó el único lugar de la casa al que Elena nunca entraba, por un respeto supersticioso. El antiguo estudio de arte de su esposa, Lidia. Llévame allí, Carlos, ahora. En el estudio, cubierto por una fina capa de polvo, el tiempo parecía haberse detenido. Era un santuario de recuerdos, un lugar sagrado. Alejandro le pidió a Carlos que buscara en el viejo escritorio de Lidia. En un cajón secreto, encontraron lo que buscaban. El diario personal de Lidia. Con manos temblorosas, Alejandro comenzó a leer las últimas entradas. Las palabras de su esposa fueron una revelación devastadora. Escribía sobre el miedo que le tenía a Elena, sobre su ambición desmedida, sobre cómo intentaba aislar a Alejandro para controlar la fortuna familiar. Tengo miedo de lo que Elena será capaz de hacer para conseguir lo que quiere. Me ve como un obstáculo, había escrito Lidia. La verdad era innegable, escrita con la tinta de la persona que más había amado en el mundo. El testimonio de Javier, la carta de Sofía, y ahora el diario de su esposa, todo encajaba. Me ha tenido en una jaula, susurró Alejandro, las lágrimas de rabia y de dolor corriendo por sus mejillas. Y tengo que salir de ella, miró a Carlos, suplicante. Ayúdame. Por favor. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. La Plaza Mayor de Madrid hervía con la energía contenida de un mediodía soleado, un murmullo constante de turistas y locales, que se mezclaba con el repique distante de las campanas de una iglesia cercana. Sofía se sentía como un punto insignificante en medio de aquel océano de gente, un pequeño bote a la deriva en un mar de indiferencia. Había elegido un rincón cerca de la estatua ecuestre, un lugar con algo de visibilidad pero sin ser demasiado ostentoso, un espacio que parecía gritar su propia insignificancia. A su lado, un pequeño pero leal grupo de mujeres, vecinas y madres de la guardería de Clara, sostenían pancartas hechas a mano con mensajes sencillos y directos. La dignidad no tiene precio. Sofía es una de nosotras, basta de mentiras. Clara, completamente ajena a la tensión que se podía cortar con un cuchillo, jugaba tranquilamente a los pies de su madre con una pequeña muñeca de trapo, su risa inocente, un contrapunto surrealista a la gravedad de la situación que estaba a punto de desatarse. Sofía respiró hondo, el aire cargado de una mezcla de nerviosismo y una extraña y resignada calma. Había llegado el momento de la verdad, para bien o para mal. Con un pequeño megáfono prestado, de esos que se usan en las fiestas de los pueblos, se dispuso a hablar, sintiendo su corazón latir con la fuerza de un tambor de guerra en su pecho. No sé si esto servirá de algo, pensó con un nudo en el estómago, pero no puedo quedarme callada. Se lo debo a mi hija, me lo debo a mí misma. El miedo amenazaba con paralizarla, pero la imagen de la cara sonriente de Clara le dio la fuerza que necesitaba para dar el primer paso. Era una batalla de David contra Goliat, y ella solo tenía una pequeña piedra en la mano, la verdad, pero ¿sería suficiente para derribar a un gigante tan poderoso? Buenos días a todos, comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando una inesperada firmeza con cada palabra que pronunciaba, como si el propio acto de hablar estuviera forjando acero en su interior. El sonido amplificado de su voz, aunque algo metálico y distorsionado, hizo que algunas cabezas se giraran con curiosidad, rompiendo la monotonía de su paseo turístico. Mi nombre es Sofía Ramos. Quizás algunos de ustedes hayan visto mi cara en los periódicos estos últimos días, o en esos programas de televisión que se alimentan del escándalo. Hizo una pausa calculada, dejando que sus palabras flotaran en el aire denso y caliente de la plaza, permitiendo que la gente procesara su identidad. Me han llamado oportunista. Me han llamado cazafortunas. Han dicho que me aprovecho de la bondad de un hombre que está sufriendo una tragedia inimaginable. Miró a su pequeño grupo de apoyo, que le devolvió sonrisas de ánimo y puños cerrados en señal de solidaridad, un ancla evese sola, en medio de la tormenta. No he venido aquí a pedir dinero. No he venido a pedir compasión.
He venido a pedir algo mucho más valioso, algo que me están intentando arrebatar con mentiras y poder, mi dignidad. Su mirada recorrió a los curiosos que empezaban a formar un pequeño círculo a su alrededor, sus rostros una mezcla de escepticismo y genuino interés. Soy madre soltera. Trabajo limpiando casas para darle un futuro a mi hija. Mi vida no es fácil, como la de muchas otras mujeres en este país, pero es una vida honesta, una vida de la que estoy orgullosa. La multitud empezó a murmurar, reconociendo el famoso nombre que estaba a punto de pronunciar. El escenario estaba preparado. Justo en ese momento, como si hubiera sido invocado por la propia mención de su nombre, un coche negro y reluciente, con los cristales tan tintados que parecían absorber la luz del sol, se detuvo con un chirrido casi imperceptible en el borde de la plaza. El motor se apagó, creando un pequeño vacío de silencio en medio del bullicio. La puerta trasera se abrió con una lentitud teatral, y de él descendió Elena Durán, impecable en un traje de chaqueta color marfil que contrastaba violentamente con la oscuridad del vehículo. Sus gafas de sol ocultaban su mirada, pero no la mueca de desprecio que se dibujaba en sus labios perfectamente maquillados. La flanqueaban dos hombres corpulentos de traje oscuro, que parecían más guardaespaldas sacados de una película que simples asistentes. Avanzó hacia el pequeño grupo con la seguridad de una reina que entra en territorio enemigo, sus tacones resonando contra los adoquines centenarios como pequeños martillazos. La gente se apartó a su paso instintivamente, creando un pasillo para ella, una mezcla de miedo y fascinación en sus ojos. Su presencia era tan imponente que silenció los murmullos de la multitud, que ahora observaba la escena con una atención absorta, esperando la colisión inevitable. Se detuvo a escasos metros de Sofía, un depredador que ha localizado a su presa. La tensión era palpable, una cuerda a punto de romperse. Elena se quitó lentamente las gafas de sol, revelando unos ojos fríos y furiosos que analizaron a Sofía de arriba abajo con un desdén insultante. Vaya, vaya, dijo con un tono falsamente compasivo, pero su voz, incluso sin megáfono, cortaba el aire como un cuchillo afilado, llegando a cada rincón del círculo de espectadores. ¡Qué espectáculo tan conmovedor, y a la vez, tan patético! ¿No tiene nada mejor que hacer que montar este circo en público, señorita Ramos? ¿Acaso la desesperación la ha llevado a este nivel de exhibicionismo? Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme, anclada por la presencia de su hija a su lado. Señora Durán, yo no he montado ningún circo. Solo estoy contando la verdad. Elena soltó una risa corta y despectiva, un sonido feo y carente de humor. La verdad, ¿usted sabe siquiera lo que significa esa palabra? Déjeme que le explique cuál es la verdad aquí, para que todos la entiendan. Se giró ligeramente, incluyendo a la multitud en su discurso. La verdad es que está acosando a mi sobrino, un hombre que no está en condiciones de defenderse. La verdad es que está intentando explotar su tragedia personal para su propio beneficio económico. La verdad, señorita Ramos, es que es usted una vergüenza para todas las mujeres decentes. Cada palabra era una bofetada, calculada para humillar y destruir. «Qué bajo he caído», pensó Sofía, «para que esta mujer me arrastre por el fango de esta manera». Elena se giró por completo hacia la multitud, que ahora observaba la escena con una fascinación morbosa, como si estuvieran presenciando un accidente a cámara lenta. Adoptó un aire de víctima, de protectora preocupada y doliente, una actuación digna de un premio. Les pido disculpas a todos ustedes por esta lamentable interrupción en su día. Esta mujer, como pueden ver, está claramente desequilibrada y necesita ayuda profesional, no un megáfono. Su voz se cargó de una falsa emoción buscando la simpatía de los desconocidos. Mi sobrino, Alejandro, es un hombre vulnerable que ha sufrido una pérdida terrible, la de su amada esposa. Personas como la señorita Ramos son depredadores, buitres que se alimentan del dolor ajeno, buscando cualquier oportunidad para sacar provecho de la desgracia. Lo único que yo he hecho, desde el primer día, ha sido protegerlo de este tipo de acoso. Proteger su patrimonio y, lo que es más importante, su corazón roto. La narrativa era perfecta, simple y devastadora. La tía protectora contra la cazafortuna sin escrúpulos. Elena sabía exactamente qué botones tocar, cómo manipular la percepción pública a su favor, y lo estaba haciendo con una maestría aterradora, pintando a Sofía como un monstruo, ante un jurado improvisado y ávido de drama.
El veneno de sus palabras comenzaba a hacer efecto. Los murmullos de la multitud cambiaron, ahora teñidos de sospecha hacia Sofía. De repente, como si hubieran sido convocados por una señal invisible, varios periodistas que convenientemente habían aparecido de la nada comenzaron a lanzar preguntas agresivas a Sofía, sus cámaras apuntándole como si fueran armas de fuego. Los flashes estallaban en su cara, cegándola momentáneamente. ¿Es cierto que tiene deudas de juego? ¿Es verdad que ha intentado contactar al señor Vargas en repetidas ocasiones en contra de su voluntad expresa? ¿Por qué no lo deja en paz de una vez? ¿Cuánto dinero le está pidiendo? Sofía se sintió acorralada, bombardeada por todos lados. El aire se le escapaba de los pulmones como si le estuvieran dando un puñetazo en el estómago. Las palabras de Elena y las preguntas envenenadas de los periodistas retorcían la realidad hasta convertirla en una caricatura monstruosa de sí misma, una versión de ella que no reconocía y que la aterrorizaba. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero las caras de los curiosos que antes mostraban interés ahora reflejaban duda, sospecha, juicio. Su pequeño grupo de amigas intentaba defenderla, gritando por encima del tumulto, pero sus voces eran ahogadas por el caos. No, eso no es verdad. Yo solo, balbuceó Sofía, pero su voz se perdió en el ruido ensordecedor de las acusaciones. La humillación era total, pública y absolutamente devastadora. Elena sonreía, una sonrisa de victoria cruel y definitiva. Había ganado la batalla. El mundo de Sofía pareció desmoronarse en cámara lenta, como si el tiempo se hubiera vuelto denso y pesado. Las caras de la multitud se volvieron borrosas, un torbellino de juicio y condena que giraba a su alrededor. Las cámaras de los fotógrafos parpadeaban como relámpagos incesantes en una tormenta que se había desatado directamente sobre su cabeza, capturando cada matiz de su angustia para la posteridad. Clara, asustada por los gritos, la tensión y los flashes, comenzó a llorar desconsoladamente, aferrándose a la pierna de su madre con la desesperación de quien siente un peligro inminente. Sofía la tomó en brazos abrazándola con una fuerza protectora, intentando crear una pequeña burbuja de seguridad para ella, un escudo contra la fealdad del mundo, contra la crueldad que ella misma estaba sufriendo en carne propia. Se sentía completamente sola, expuesta, destrozada por dentro. Las lágrimas de rabia y de impotencia quemaban sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción a Elena, no le daría la imagen que los periodistas tanto ansiaban. Todo está perdido, pensó, el corazón encogido de un dolor agudo. Tenía que haberlo sabido. No se puede luchar contra gente así. No se puede ganar. Estaba a punto de darse la vuelta, de huir de allí, de desaparecer para siempre de la vida de Alejandro Vargas y de la esfera pública, aceptando la aplastante derrota. La mentira estaba a punto de sellarse como la verdad oficial. Pero entonces, justo cuando la esperanza parecía extinguida, algo inesperado sucedió. Un murmullo diferente comenzó a extenderse por el otro extremo de la plaza, una ola de sorpresa, que creció rápidamente hasta convertirse en un silencio expectante y sobrecogedor. El foco de atención se desplazó de Sofía y Elena hacia la nueva perturbación. Una figura solitaria en una silla de ruedas avanzaba lentamente entre la multitud, que se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo ante Moisés, creando un camino donde antes solo había un mujerro de gente. Era Alejandro. A su lado, empujando la silla con una expresión de determinación férrea en el rostro, estaba Carlos, su fisioterapeuta, actuando como un leal escudero. Alejandro no parecía el hombre roto y melancólico del restaurante. Su rostro estaba pálido y tenso, sí, pero en sus ojos ardía una llama de furia contenida, y de una resolución inquebrantable que nadie, y menos Elena, había visto en meses. Ignoró por completo a los periodistas que intentaban acercarse a él, y se dirigió directamente hacia el centro del improvisado escenario, con una misión clara y un objetivo definido. La plaza entera contuvo la respiración, consciente de que el acto final de esta obra estaba a punto de comenzar, y que el guión acababa de cambiar por completo. La mandíbula de Elena se tensó hasta el punto de que pareció que iba a romperse. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez de pura incredulidad y pánico descontrolado. Esto no estaba en su guión. Esto no podía estar pasando. Se había asegurado de que Alejandro estuviera sedado y confinado en su mansión. Corrió hacia él,
perdiendo toda su compostura en un instante, intentando interceptarlo antes de que llegara hasta Sofía y pudiera hablar. Alejandro. Cariño, ¿qué haces aquí?, exclamó, su voz teñida de una falsa y desesperada preocupación que ya no engañaba a nadie. No deberías estar aquí. Estás demasiado débil, el médico dijo que necesitabas reposo absoluto. Vamos a casa, por favor. Esta mujer te está alterando, no es bueno para tu salud. Intentó poner una mano sobre su hombro, intentó tomar el control de la silla de ruedas para llevárselo de allí, para silenciarlo, pero él la apartó con un gesto brusco y definitivo, un movimiento lleno de una fuerza que ella no creía que él poseyera. No me toques, Elena, dijo él, su voz era baja, casi un susurro, pero resonó con una autoridad helada que ella nunca antes había escuchado. Ni una palabra más. Se acabó. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto, pesado, cargado de una electricidad que prometía la tormenta final. Alejandro detuvo su silla de ruedas justo al lado de Sofía, que lo miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro, alivio y una profunda confusión danzando en su interior. Le ofreció una pequeña y temblorosa sonrisa, un gesto que decía, estoy aquí, todo va a estar bien, sin necesidad de palabras. Luego, se giró para encarar a la multitud y sobre todo, a su tía, que lo observaba como si hubiera visto a un fantasma. Tomó el pequeño megáfono que una de las amigas de Sofía le ofreció, sus manos temblando ligeramente, pero su agarre era firme. Mi tía tiene razón en una cosa, comenzó, su voz amplificada resonando en cada rincón de la plaza, capturando la atención de todos. Hay depredadores en este mundo. Hay gente que se alimenta del dolor ajeno, que se aprovecha de la vulnerabilidad de los demás para sus propios fines egoístas. Hizo una pausa dramática, dejando que la afirmación colgara en el aire, mientras la mirada de Elena destilaba puro veneno. Pero esa persona, continuó con acento agudo, su voz subiendo de volumen. Es Sofía Ramos. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. La narrativa oficial acababa de ser dinamitada desde dentro. El contraataque había comenzado, y venía de la fuente más inesperada de todas. Alejandro se giró hacia Sofía, su mirada suavizándose por un instante. Sofía, por favor, ¿aún lo tienes contigo? Ella, sin entender del todo a qué se refería, pero confiando en el hombre que tenía al lado, rebuscó nerviosamente en su bolso, y sacó el delicado objeto de seda que había guardado con tanto esmero, el motivo de toda aquella odisea. Lo depositó con cuidado en la mano extendida de Alejandro, sintiendo el leve roce de su piel. Él lo levantó para que todos pudieran verlo. La tela blanca casi brillando bajo el sol de Madrid, un pequeño faro de verdad en un mar de mentiras. Este pañuelo dijo Alejandro, su voz quebrándose visiblemente por la emoción, haciendo que sus palabras fueran aún más poderosas, pertenecía a mi difunta esposa, Lidia Vega. Está bordado a mano con sus iniciales, es una de las pocas cosas que me quedan de ella, un pedazo de mi alma que creí perdido para siempre. La multitud contuvo la respiración colectivamente, entendiendo la profunda carga emocional de aquel objeto. Sofía lo encontró la noche que nos conocimos, en el suelo del restaurante. Podría habérselo quedado, podría haberlo vendido por una suma considerable, pero en lugar de eso, ha luchado contra muros de silencio, contra humillaciones públicas, contra el poder de mi tía, solo para devolvérmelo. ¿Les parece eso el comportamiento de una oportunista? El silencio atronador de la plaza fue su respuesta. Mi tía les ha contado una historia muy conveniente, continuó Alejandro, su voz ahora un trueno de justa indignación que hacía temblar los cimientos de la plaza. Una historia de una mujer malvada y un pobre millonario indefenso y manipulable, pero yo voy a contarles la verdadera historia. La historia que ella ha intentado enterrar a toda costa. Sacó un pequeño diario de cuero gastado del bolsillo interior de su chaqueta, un objeto que parecía antiguo y sagrado. Este es el diario de mi esposa Lidia. Durante años escribió aquí sus miedos más profundos. Miedos sobre la humillación desmedida de mi tía. Miedos sobre cómo Elena intentaba controlarlo todo. Nuestro dinero, nuestras decisiones, nuestras vidas, nuestra felicidad. Abrió el diario en una página que estaba claramente marcada, sus dedos rozando la caligrafía de su difunta esposa. Permítanme leerles algo que Lidia escribió apenas un mes antes de morir.
Elena me ve como un obstáculo para su control total. Su influencia sobre Alejandro es asfixiante. Lo aísla de todos los que lo quieren de verdad, de sus amigos, incluso de su propia voluntad. Tengo miedo, un miedo terrible, de lo que será capaz de hacer para conseguir el control absoluto de la fortuna Vargas. Siento que me estoy quedando sin tiempo. ¡Ey! Un grito ahogado se escuchó entre la multitud. Elena parecía haberse convertido en una estatua de hielo, su rostro una máscara de horror. Pero no tienen que creerme solo a mí, ni a las palabras de mi difunta esposa, añadió Alejandro, haciendo una seña con la mano. De entre la multitud, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y manos de trabajador, se adelantó con paso lento pero firme. Era Javier, el jardinero. Su ropa era humilde, pero su mirada era directa y honesta. Mi nombre es Javier. Fui el jardinero de la familia Vargas durante 30 años, desde que Alejandro era un niño, dijo con una voz clara y fuerte, que no necesitaba megáfono para transmitir su autoridad moral. Yo lo vi todo. Vi con mis propios ojos cómo la señora Durán, tras la muerte de la señora Lidia, despedía a todo el personal leal a Alejandro y a su esposa. Vi cómo interceptaba su correo personal, cómo filtraba sus llamadas telefónicas para que solo hablaran con ella. La escuché mentirle a sus amigos para que no lo visitaran. Vi cómo lo encerraba en una jaula de oro y soledad, diciéndole que era por su bien, mientras ella tomaba el control de sus empresas y de su vida. Cada frase era un clavo en el ataúd de la credibilidad de Elena. El testimonio de un hombre común y honesto era más poderoso que todas las mentiras de la mujer rica y poderosa. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz desde los lugares más inesperados. La verdad, cruda, brutal e irrefutable, había sido desatada en medio de la Plaza Mayor. Cada palabra de Alejandro, cada frase del diario de Lidia, cada testimonio de Javier, era un martillo que destrozaba la fachada de respetabilidad y preocupación que Elena Durán había construido con tanto esmero a su alrededor. Los periodistas, que antes acosaban a Sofía con preguntas maliciosas, ahora se abalanzaban sobre Elena como una jauría, sus cámaras registrando su rostro descompuesto por el pánico y la furia contenida. Su máscara se había hecho añicos, revelando el rostro monstruoso que se escondía debajo. Señora Durán, ¿es cierto que manipuló a su sobrino para controlar su fortuna? ¿Desvió fondos de las empresas Vargas a sus cuentas personales? ¿Qué tiene que decir sobre las graves acusaciones del diario de Lidia Vega? Ella intentó balbucear una negativa, una excusa desesperada, pero las palabras no le salían, se ahogaban en su garganta. Estaba atrapada, expuesta ante el mundo, su imperio de mentiras, derrumbándose a su alrededor en tiempo real. Su poder, basado en el engaño y el control, se había evaporado bajo el sol abrasador de la verdad. El juego había terminado, y ella era la perdedora. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. En medio del caos redentor que había engullido la plaza, Elena Durán, despojada de su máscara de poder y de su aura de invencibilidad, ya no era una figura imponente, sino una mujer acorralada y patética. Con un último vestigio de arrogancia rota, intentó abrirse paso a la fuerza entre la multitud de periodistas y curiosos que ahora la rodeaban, ya no con respeto o miedo, sino con una hostilidad abierta y acusadora. «Déjenme en paz, esto es una calumnia». «Se arrepentirán de esto», gritaba con una voz estridente, pero sus amenazas se perdían en el clamor de la justicia popular, en los gritos de «ladrona» y «manipuladora», que le lanzaban desde todas partes. Sus guardaespaldas, completamente superados por la situación e incapaces de contener a la masa de gente, apenas lograron crear un pequeño corredor para que pudiera huir hacia su coche de lujo, una retirada vergonzosa y definitiva. Su imperio de control se había desmoronado en cuestión de minutos. Nadie la miraba ya con miedo, sino con un profundo y merecido desprecio. Su nombre, que antes era sinónimo de poder, ahora sería recordado para siempre como sinónimo de traición y codicia. La puerta del coche negro se cerró tras ella como la tapa de un ataúd, aislándola del mundo que acababa de condenarla sin piedad. El vehículo se alejó a toda velocidad, una mancha oscura huyendo de la luz de la verdad que por fin había salido a la superficie. Una vez que el coche de Elena desapareció de la vista, un tipo diferente de silencio cayó sobre la plaza. No era el silencio tenso de antes, sino uno lleno de emoción, de alivio, y de una profunda conexión humana que unía a todos los presentes.
Alejandro y Sofía se quedaron mirándose el uno al otro, ajenos por un momento al mundo que los rodeaba, dos náufragos que por fin habían encontrado tierra firme. En los ojos del otro encontraron un reflejo de su propio viaje, de su propio dolor y de la inesperada y frágil esperanza que había nacido entre ellos en las circunstancias más extrañas. Gracias, susurró Sofía, su voz apenas audible, rota por la emoción contenida durante tanto tiempo. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Alejandro negó suavemente con la cabeza, una sonrisa sincera iluminando su rostro por primera vez en mucho tiempo. No. Gracias a ti, respondió él con la misma intensidad. Gracias a ti por no rendirte, por enseñarme que todavía hay bondad y decencia en el mundo, por recordarme cómo se siente luchar por algo que de verdad importa. El peso del pasado, de la pérdida y de la soledad, pareció levantarse de sus hombros en ese preciso instante, reemplazado por la promesa de un futuro que no se había atrevido a imaginar. Alejandro extendió la mano, no como un millonario, no como un hombre en una silla de ruedas, sino simplemente como Alejandro, un hombre agradecido, y rozó suavemente la mejilla de Sofía, secando una de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro con el pulgar. Fue un gesto tierno, íntimo, que selló un nuevo comienzo en medio de la plaza pública, un acto de conexión que fue más elocuente que cualquier palabra. Clara, que había observado todo el tumulto con la confusa comprensión de una niña pequeña desde los brazos de su madre, pareció sentir el cambio radical en el ambiente. Dejó de llorar y, con una seriedad infantil, extendió sus bracitos hacia Alejandro, ofreciéndole su preciada muñeca de trapo, su mayor tesoro. Para ti, dijo con una sonrisa tímida pero genuina, un regalo de paz de una inocencia pura. Alejandro aceptó el regalo con una solemnidad que conmovió a todos los presentes, sosteniendo la pequeña muñeca como si fuera el más valioso de los trofeos. En ese pequeño intercambio, una nueva familia, forjada en la adversidad y unida por la decencia, acababa de nacer ante los ojos de toda la ciudad. La multitud, que había sido testigo de todo el drama desde el principio hasta el final, ahora se acercaba a ellos, pero no con la curiosidad morbosa de antes, sino con un genuino sentimiento de apoyo, respeto y admiración. Una mujer mayor le entregó a Sofía un pequeño ramo de claveles que vendía en un puesto cercano, sus ojos arrugados brillando de emoción. Un joven le dio una palmada en el hombro a Alejandro. «Bien hecho, campeón», le dijo con una sonrisa de complicidad. Las amigas de Sofía la abrazaron entre lágrimas de alegría y alivio, celebrando su victoria como si fuera la de todas ellas, porque en cierto modo lo era. Se sentía como si toda la ciudad se hubiera unido para reparar la injusticia que se había cometido, para celebrar el triunfo del bien sobre el mal. Los mismos periodistas que antes la habían atacado sin piedad, ahora le pedían declaraciones con un tono respetuoso, ansiosos por contar la verdadera historia, la del triunfo de la integridad sobre la manipulación. «Sofía, ¿qué harás ahora?», preguntó una reportera, su voz desprovista de la agresividad anterior. Sofía miró a Alejandro, y luego a su hija, que sonreía en sus brazos. «Ahora», dijo con una calma y una confianza que nunca antes había sentido, «vamos a empezar a construir algo nuevo, algo bueno». Carlos, el fisioterapeuta, observaba toda la escena desde una discreta distancia, una sonrisa de profunda y genuina satisfacción dibujada en su rostro. Su decisión de ayudar a Alejandro había sido arriesgada, podría haberle costado su trabajo y su reputación profesional si el plan de Elena hubiera tenido éxito. Pero al ver la expresión de paz y de vida en el rostro de su paciente, al ver la justicia prevalecer de una forma tan contundente y pública, supo sin lugar a dudas que había hecho lo correcto. Había sido testigo de la profunda y oscura depresión de Alejandro durante meses, de su lenta y dolorosa desconexión del mundo, de su rendición ante la manipulación de su tía. Verlo ahora, vivo, luchando, conectando con la gente, recuperando las riendas de su propia existencia, era la mejor recompensa que podría haber imaginado. Se sentía orgulloso, no solo como profesional, sino como ser humano. Sabía que la recuperación de Alejandro no sería solo física a partir de ahora, sino también emocional, y que él había sido una pequeña pero crucial pieza en ese renacimiento. Su trabajo había cobrado un nuevo y profundo significado. Del mismo modo Javier, el jardinero, se sintió liberado de un peso que había llevado sobre sus hombros durante años.
guardar silencio sobre las injusticias de Elena, sobre el maltrato psicológico al que sometía a su sobrino, había sido una carga pesada, un acto de supervivencia que le había costado su orgullo y su tranquilidad. Hoy, su voz, la voz de un hombre común y corriente, había sido una de las claves para derribar a una tirana y desvelar la verdad. Había recuperado su dignidad y, lo que era más importante para él, había honrado la memoria de la señora Lidia, a quien siempre había respetado y querido como a una hija. Ambos hombres, Carlos y Javier, desde sus posiciones humildes y sin buscar ningún tipo de reconocimiento, habían sido catalizadores del cambio, demostrando que el coraje no entiende de estatus social ni de cuentas bancarias. Eran los héroes anónimos de aquella increíble jornada en la Plaza Mayor. La prueba viviente de que la bondad y la valentía pueden florecer en los lugares más inesperados y tener un impacto extraordinario. Su intervención silenciosa había cambiado el curso de varias vidas para siempre. Mientras el sol de la tarde comenzaba a bañar la plaza con una luz dorada y cálida, como si el propio cielo estuviera bendiciendo la escena, Alejandro, Sofía y Clara formaban una imagen imborrable en el centro de todo. Una nueva familia, forjada no por lazos de sangre, sino por la adversidad, la bondad, y una conexión tan inesperada como profunda. La silla de ruedas de Alejandro ya no parecía un símbolo de su tragedia, sino simplemente una parte de quien era, un hombre que había encontrado la fuerza para moverse de nuevo, no con sus piernas, sino con su corazón y su espíritu. Sofía ya no era la madre soltera desesperada que buscaba refugio de la lluvia, sino una mujer de una fortaleza inquebrantable que había defendido su honor contra todo pronóstico y había ganado. Y Clara, la pequeña niña que había iniciado todo con una pregunta inocente, era el símbolo viviente de un futuro lleno de promesas y de amor. Juntos, miraron a la multitud que los celebraba, y en sus rostros no había rastro de la oscuridad del pasado, solo la luz brillante de un nuevo amanecer. La batalla había terminado, y habían ganado mucho más que una simple discusión pública. Habían ganado una segunda oportunidad en la vida. Y estaban listos para empezar a vivirla. Las secuelas del enfrentamiento en la Plaza Mayor no se hicieron esperar, extendiéndose como una onda expansiva por toda la ciudad y más allá. Los titulares del día siguiente fueron implacables. No con Sofía, sino con la figura que hasta entonces había parecido intocable. La caída de la dama de hierro de los Vargas, rezaba uno. Fraude, manipulación y abuso de poder. La verdadera cara de Elena Durán, proclamaba otro en letras mayúsculas. Las acciones legales se iniciaron casi de inmediato. La Junta Directiva de Empresas Vargas, horrorizada por el escándalo público y las pruebas irrefutables presentadas en el diario de Lidia, convocó una reunión de emergencia. En cuestión de horas, Elena fue despojada de todos sus cargos ejecutivos y de su poder como apoderada legal de Alejandro. Las investigaciones sobre sus manejos financieros revelaron un patrón sistemático de desvío de fondos a cuentas secretas en paraísos fiscales. Una traición no solo a su sobrino, sino a todo el legado familia que juraba proteger. Su mundo de lujo y poder, construido sobre cimientos de mentiras y crueldad, se derrumbó con una rapidez espectacular, dejándola sola, expuesta y en la ruina. Se convirtió en una paria social de la noche a la mañana, la villana perfecta de una historia que había cautivado a todo el país. Mientras la tormenta mediática y legal se desataba sobre Elena, Alejandro, Sofía y Clara encontraron un santuario de paz en un lugar inesperado, un pequeño y acogedor apartamento que Alejandro alquiló temporalmente, lejos de la fría y opresiva atmósfera de la mansión. Era la primera vez en años que Alejandro vivía en un espacio de dimensiones humanas, donde el eco de sus pensamientos no retumbaba en techos altos y pasillos vacíos. Se sentía extrañamente liberado. Sofía, con su innata habilidad para crear un hogar en cualquier lugar, llenó el apartamento de calidez y vida. El aroma a café recién hecho por las mañanas, la risa contagiosa de Clara jugando en el salón, las conversaciones tranquilas al final del día. Todo ello era un bálsamo para el alma herida de Alejandro. Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan ruidoso, le confesó una noche a Sofía, mientras miraban las luces de la ciudad desde el pequeño balcón. Y nunca pensé que un poco de ruido pudiera traer tanta paz. Sofía le sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. A veces solo necesitamos el ruido correcto, Alejandro, el que nos recuerda que estamos vivos y que no estamos solos en el mundo. En esos pequeños momentos,
En la sencillez de la vida cotidiana, su vínculo se hizo más fuerte que el acero. La mansión Vargas, aquel mausoleo de tristeza y aislamiento, se convirtió en un proyecto. Alejandro sabía que no podía volver a vivir allí como antes, pero tampoco quería venderla, pues era el hogar donde había crecido y sido feliz con Lidia antes de que la sombra de Elena lo cubriera todo. «No podemos dejar que ella gane también esta batalla», le dijo a Sofía un día, mientras revisaban los planos de la propiedad. «No podemos dejar que sus malos recuerdos se queden con esta casa». Así, tomaron la decisión audaz de transformar una de las salas más grandes y soleadas, la que tenía vistas al jardín que Lidia tanto amaba, en la sede de un proyecto que honraría la memoria de su esposa y daría un nuevo significado a la lucha de Sofía. El nombre de la fundación surgió de forma natural, como si siempre hubiera estado destinado a ser. Fundación El Jardín, lo llamó Alejandro, un homenaje perfecto al restaurante donde una simple pregunta en una noche de tormenta había cambiado el curso de sus vidas. Sofía lloró de emoción, conmovida por un símbolo de cómo de los lugares más oscuros puede florecer algo hermoso. Se sumergieron de lleno en el trabajo, con Alejandro encargándose de la estructura legal y financiera, y Sofía diseñando los programas de ayuda con su empatía y experiencia, apoyo psicológico, formación profesional y guarderías. Su objetivo no era la caridad, sino ofrecer herramientas reales para un futuro independiente, convirtiéndose en un equipo imparable. La inauguración de la Fundación El Jardín fue un evento discreto pero profundamente emotivo. No invitaron a la alta sociedad ni a la prensa sensacionalista. Invitaron a las vecinas de Sofía, a las madres de la guardería, a de Clara, a Javier, el jardinero, a Carlos, el fisioterapeuta, y a las primeras 10 familias que formarían parte del programa. El ala de la mansión había sido transformada. Las paredes oscuras y los muebles pesados habían sido reemplazados por colores claros, luz natural y espacios abiertos y acogedores. Había una sala de juegos llena de juguetes y risas, un aula de formación con ordenadores nuevos y una cocina comunitaria que olía a hogar. En la entrada, colgaron una sencilla placa de bronce que no llevaba el nombre de ningún donante rico, sino una frase de Lidia que Alejandro había encontrado en su diario. «La bondad es la única inversión que nunca quiebra». Fue un día lleno de lágrimas de alegría, de abrazos sinceros y de la promesa tangible de un futuro mejor. Alejandro, en su silla de ruedas, con Clara sentada en su regazo, observaba a Sofía hablar con una de las madres, y supo, con una certeza que le llenaba cada fibra de su ser, que por fin había encontrado su verdadero propósito. Los meses se convirtieron en un año y luego en 2. La vida de Alejandro y Sofía se entrelazó de una manera tan natural y profunda que ninguno de los dos podía recordar cómo era la vida antes del otro. Su amor no fue una explosión de pasión repentina, sino el lento y constante crecimiento de un árbol fuerte, con raíces profundas basadas en el respeto mutuo, la admiración y una comprensión silenciosa que iba más allá de las palabras. El gesto que selló su amor no fue un anillo de diamantes ni una propuesta de matrimonio extravagante. Fue una tarde de otoño, en el estudio de arte de Lidia, que ahora se había convertido en el rincón de pintura de Clara. Alejandro había instalado un pequeño caballete a la altura de la niña, y había llenado la habitación de lienzos y colores. Mientras observaban a Clara pintar un sol amarillo brillante, Alejandro tomó la mano de Sofía. Lidia siempre decía que el arte era su forma de traer luz al mundo, dijo en voz baja. Tú eres la luz que ha vuelto a mi mundo, Sofía. Tú y Clara. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y en ese silencio compartido, supieron que habían encontrado su hogar definitivo, el uno en el otro. La Fundación El Jardín creció más allá de sus sueños más optimistas, expandiéndose desde un ala de la mansión a varios centros por toda la ciudad de Madrid. El modelo que Sofía había diseñado, centrado en la dignidad y el empoderamiento, demostró ser un éxito rotundo, creando alianzas con empresas locales para ofrecer empleo, un fondo de becas para los niños y una red de apoyo que se convirtió en una familia para cientos de mujeres. Alejandro descubrió que su mente para los negocios era una herramienta poderosa para el bien, disfrutando de hacer crecer la fundación no por el beneficio económico, sino por el impacto positivo en la vida de las personas. Ya no era el millonario melancólico, sino un filántropo apasionado. Por su parte, Sofía se convirtió en una voz inspiradora, su historia de resiliencia un faro de esperanza.
Daba charlas y abogaba por mejores políticas, pero nunca perdió su conexión con la realidad. A menudo se la encontraba en la cocina de un centro, escuchando a una madre recién llegada como una amiga. Nadie debería tener que elegir entre pagar el alquiler y dar de comer a sus hijos, decía a menudo. Su trabajo no solo cambiaba vidas, sino que empezaba a cambiar la conversación pública sobre la pobreza, desafiando prejuicios y construyendo puentes de empatía. Clara creció rodeada de amor, seguridad y una comunidad vibrante. Para ella, la silla de ruedas de Alejandro era simplemente una parte de él, como el color de sus ojos o su sonrisa amable. Lo llamaba Papá Ale, y su vínculo era inquebrantable. Pasaban horas juntos en el jardín, él enseñándole los nombres de las flores que Lidia había plantado, y ella contándole sus secretos más importantes con la seriedad de una niña. El arte se convirtió en su pasión, y las paredes de la casa se llenaron de sus dibujos coloridos y llenos de vida, cada uno un testimonio de su infancia feliz. Creció viendo a su madre como una heroína, no una que llevaba capa sino una que luchaba cada día con inteligencia y con pasión para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Aprendió de Alejandro el valor del propósito y de Sofía el poder de la empatía. Su familia no era convencional, pero era un hogar sólido, construido sobre los cimientos del amor verdadero, la resiliencia y la inquebrantable creencia de que, incluso después de la tormenta más oscura, el sol siempre vuelve a salir, más brillante que nunca. La historia de Alejandro, Sofía y Elena se convirtió en una especie de leyenda urbana en Madrid, un cuento moderno sobre la codicia y la redención, sobre la crueldad y la bondad. De Elena Durán se supo poco después de su caída en desgracia. Se retiró de la vida pública, consumida por los litigios y el ostracismo social. Perdió la mayor parte de su fortuna mala vida, y terminó sus días en una soledad amarga, un final irónico para alguien que había intentado imponer la soledad a los demás como un arma de control. Su nombre se convirtió en una advertencia, un recordatorio, de que el poder construido sobre la manipulación y el engaño es tan frágil como un castillo de naipes, destinado a derrumbarse ante el más mínimo soplo de la verdad. Su legado no fue de poder e influencia, sino de vergüenza y deshonra, una mancha oscura en la historia de una familia que, gracias a Alejandro y Sofía, estaba aprendiendo a construir un legado completamente diferente, uno basado en la generosidad y la compasión. Años más tarde, en una tranquila tarde de primavera, Alejandro estaba en el jardín, observando a Sofía y a una Clara ya preadolescente, plantar un nuevo rosal. Se dio cuenta de que ya no pensaba en el accidente todos los días. El dolor por la pérdida de Lidia seguía allí, como una cicatriz suave que siempre formaría parte de él, pero ya no era una herida abierta que le impedía vivir. Había aprendido que el corazón tiene una capacidad infinita para amar, y que un nuevo amor no disminuye el anterior, sino que lo honra, continuando el legado de felicidad. He encontrado la paz, pensó, una sensación de gratitud profunda inundando su ser. La vida le había quitado mucho, pero también le había dado una segunda oportunidad de una manera que nunca podría haber imaginado. Había encontrado no solo el amor, sino también un propósito que daba sentido a cada uno de sus días. Miró a su nueva familia, a la luz del sol filtrándose a través de las hojas de los árboles, y sonrió. El mundo seguía girando, sí, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, él giraba con él, lleno de alegría y esperanza. La verdadera reparación de Alejandro no fue solo emocional, sino también física, aunque de una manera inesperada. Con la nueva motivación que le daba su familia y su trabajo en la fundación, se dedicó a su fisioterapia con una disciplina y una determinación que asombraron a Carlos. Aunque los médicos le habían dicho que nunca volvería a caminar, logró recuperar una fuerza y una movilidad en la parte superior de su cuerpo que le dieron una independencia que había creído perdida para siempre. Aprendió a conducir un coche adaptado, practicó deportes paralímpicos y viajó por el mundo con Sofía y Clara, demostrando que las barreras más grandes no son las físicas, sino las que nos imponemos en nuestra propia mente. Su silla de ruedas dejó de ser un símbolo de lo que había perdido para convertirse en un testimonio de todo lo que había ganado: fuerza, resiliencia y una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa ser completo. Mi vida no terminó en ese accidente, le dijo a un joven que acababa de sufrir una lesión similar, en una de las charlas motivacionales que empezó a dar.
En cierto modo mi verdadera vida empezó justo después. El delicado objeto de seda que había iniciado todo, aquel recuerdo de su primera esposa, encontró su lugar de descanso final. Alejandro no lo guardó en un cajón oscuro ni lo exhibió como una reliquia. Un día, lo enmarcó con sumo cuidado en un marco de madera clara, y lo colgó en la oficina principal de la Fundación El Jardín. No había ninguna placa explicativa, ninguna historia grandilocuente, simplemente estaba allí, un símbolo silencioso y poderoso del origen de todo. Para Alejandro, representaba el amor perdurable de Lidia, para Sofía, representaba el triunfo de la integridad sobre la adversidad. Para las mujeres que pasaban por allí cada día, aunque no conocieran su historia completa, se convirtió en un recordatorio de que los pequeños actos de bondad y honestidad pueden tener consecuencias extraordinarias y ser el catalizador de cambios inmensos. Era un pedazo de tela que había conectado mundos, había desenmascarado mentiras, y había unido a tres almas destinadas a encontrarse. Su viaje había terminado, pero su legado de esperanza perduraría para siempre en las paredes de aquel lugar. 5 años después, el impacto de su trabajo era innegable. La Fundación El Jardín se había convertido en un referente nacional, proporcionando vivienda segura y empleo a más de 700 familias, rompiendo el ciclo de la precariedad para miles de personas. El jardín que Lidia había amado se había expandido, metafóricamente, por toda la ciudad, plantando semillas de esperanza. Pero el mayor cambio se reflejaba en Alejandro. Aunque seguía en su silla de ruedas, había recuperado por completo la alegría de vivir, una que encontró en el amor profundo de Sofía, en la risa cristalina de Clara, y en el propósito inquebrantable de la Fundación. Su silla ya no era una prisión, sino una perspectiva diferente desde la cual ver el mundo, una que le había enseñado el verdadero significado de la fuerza. Había aprendido la lección más importante de todas: la verdadera riqueza de una persona no se mide en las propiedades que posee, o el dinero que acumula, sino en la capacidad de abrir su corazón, y en la cantidad de bondad que es capaz de compartir. Y en esa medida, Alejandro Vargas era sin lugar a dudas el hombre más rico del mundo.